Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, gracias por acompañarnos. Esto es parte de un canal bastante complicado que tenemos que se llama El Rey va Desnudo, donde hacemos todo lo que usted puede ver aquí, incluido esto que es compartir música con todos ustedes, música que creo que está fuera del espacio tradicional de la música que estamos escuchando en las plataformas, en la radio, en la televisión, en las fiestas, en la música que favorecen los DJs, etcétera, etcétera. Y estoy tratando de compartir esta música porque me gusta, no hay otra motivación. Por lo tanto, si se les recomienda a gente que tenga necesidades musicales, que tenga problemas psicoafectivos por exceso de falta de buena música, pues quizás aquí puede encontrar algo que le hable directamente al corazón a través del oído. Y este es el caso de un género que me gusta muchísimo. Quienes me siguen, quienes nos visitan seguido por aquí, saben que el punk celta es uno de los géneros que me parecen más expresivos, más potentes, más interesantes en la actualidad, sobre todo porque hay multitud de grupos de punk celta en todo el mundo, en todos los países, si no todos los países, en muchísimos países, hemos pasado aquí por un montón de ellos. Es un grupo de punk celta que curiosamente pues es un grupo británico, lo cual es en sí bastante raro. Es un grupo que comenzó en su adolescencia, pero es una adolescencia que es relativamente cercana, allá por 2015, y que se ha ido consolidando al paso de los años. Finalmente están grabando discos, finalmente están teniendo una agencia que les consiga esos conciertos que son la vida de los grupos. Y cuando ya estaba formado el grupo, tenían una chica que era amiga de ellos y que pues ya tenían una canción que había que cantar un chico y una chica, y le dijeron a ella, oye, pues ven y canta esta parte, y luego cantar esa parte le dijeron, oye, ¿por qué no te cantas esta otra cosa? Y luego ella dijo, pero es que no toco instrumentos, aprendió a tocar la flauta irlandesa y ahora es una parte fundamental del grupo. Es una canción que en lo personal me parece de lo mejor y de lo más representativo de un tipo de aproximación del punk celta, que es la dulzura dura. La dulzura dura que ya alguna vez comentamos con grupos como Romjacks, que tiene una canción de amor en plan muy punk, que lo hace uno reflexionar también sobre las formas contradictorias o paradójicas en que la música puede funcionar. Y esta es una canción que además a mí me parece dulcísima, es de 2020 apenas, con Blackwater County, que se llama Darkest Days, los días más oscuros, y está cantado precisamente a una persona que acompañó a quien quiera que esté cantando en sus días más oscuros. La canción, pues, el grupo Blackwater County, la canción Darkest Days. Confessions I need to make. I've gotta set things straight. I haven't been myself since I last saw you. I thought I'd had enough of late nights and feeling rough, till I realized I still do these things without you. 'Cause you got me through my darkest days. Todo esto es muy dulce, ¿no? Esperen. I promise you one thing, I won't be a stranger no more. I know I've been here before. Así. Takes one to know one, and I know you're such a bad influence on me. Think what I used to be. I crawl out of the mud until my wallet's empty. They never seem to end. Well, I remember when you got me through my darkest days. The days that never go away. I promise you one thing, I won't be a stranger no more. I know I've been here before.
you're washed up lonely, outsider looking in, never forgetting when you got me through my darkest days. The days that never go away. I promise you one thing, I won't be a stranger no more. I know I've been here before. Rápido, esto es música de alegría, de fuerza, de potencia. Y hablando de paradojas, Shannon Byron, que es la cantante, y Tim Harris, que es el otro. Tim Harris parece que un chico de la escuela que sacaba 10 en matemáticas, no se metía con nadie, es el bajista y de barba pelirroja. Y Shannon Byron es una chica muy pequeña, de rostro muy dulce, que tiene una voz enormemente dulce y que sin embargo es lo más punk de este mundo, es de una fuerza enorme, es de un impulso, de una potencia. Su relación, no sé si se ve en esta canción en concreto, pero si ustedes ven a Blackwater County en vivo, la relación que tiene con el público y la forma en que puede controlar a una tropa de cavernarios con 4 cervezas de más muchas veces, que es un público al que se enfrenta con gran frecuencia un grupo de estos, y cómo Shannon los puede controlar, te habla de la enorme fuerza que tiene ella, aparte de esa carita dulce y de esa voz deliciosa que tiene ella. La canción es maravillosa en el sentido de que te está agradeciendo a alguien que lo haya sacado por sus días más difíciles, que si es una mala influencia, pues es una mala influencia de las buenas, porque a veces quien te quiere te hará llorar, decía mi abuelita, que mi abuelita, por cierto, es una mujer que cada día es más sabia, porque cada vez que me acuerdo de ella, resulta que lo que decía tenía toda la razón del mundo. Seguimos pues con Blackwater County y los días más oscuros. Esos cortes son maravillosos. You got me through my darkest days, the days that never go away. I promise you one thing, I won't be a stranger no more. Vamos a regresar a ese pedacito porque vienen con toda la fuerza, con toda la intensidad, con toda la potencia. De pronto empiezan a hacer cortes avisando el corte que van a hacer después. No olvidemos que como grupo tienen mandolina, tienen banjo y están presentes allí, aunque parezca el sonido de pronto parezca exclusivamente punk. Y esos cortes me parece que son importantísimos porque fortalecen la dinámica de la canción. No es solo pam, 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 ir de frente, espera, pero sí, pero no, pero vamos. Y captan la atención y aumentan la sensación que nos está dando la música. Vamos. Y ahí ya tiran para abajo. Darkest days, the days that never go away. I promise you one thing, I won't be a stranger no more. 'Cause you got me through my darkest days, the days that never go away. I promise you one thing, I won't be a stranger no more. 'Cause you got me through my darkest days, the days that never go away. I promise you one thing, I won't be a stranger no more. I know I've been here before. Y ahora sí, hasta el final.
pues hay muchas formas de decirle a un amigo, a una persona que la quieres, en este caso a un amigo, porque es una canción dedicada a esa gente que todos tenemos, que nos han sacado de los malos momentos, porque todos tenemos malos momentos. Y hay muchas formas de decirlo, algunas son muy, muy dulces, algunas son incluso demasiado azucaradas, y otra es esta, y me parece una forma excelente de decirlo. No tengo mucho más que contar de esto. Creo que la banda es excelente, creo que maneja muy bien la fuerza de su género, alternándola con suavidad, con dulzura, con acentos que al mismo tiempo te hacen esperar con entusiasmo el regreso de la fuerza, el regreso o la llegada de la entrada. Es muy dulce, es muy suavecita, pero sabes con quién estás jugando, sabes a quién estás oyendo y sabes que se van a lanzar con toda la fuerza y con toda la alegría que tiene en general el punk, y el punk celta en concreto, con su instrumentación que lo hace bastante más melódico a veces que algunas versiones del punk. Creo que la idea celta y la idea de los instrumentos como la mandolina, como la flauta irlandesa o el banjo le ayudan a la parte melódica de la música punk, y por lo tanto además sería la música que a mí me toca, digamos, generacionalmente. Ya lo he comentado, a mí la música de la década de los años 60 pues me toca cuando soy niño. Yo soy más de la generación de Green Day que de otra cosa, por lo menos sería de esa generación si me hubiera dedicado única y exclusivamente a la música. Blackwater County, Darkest Days, música para hablar también con los amigos y pasarlo bien. Les recomiendo muchísimo este grupo, tiene cosas deliciosas, y su presencia escénica, especialmente decía yo la de Shannon Bryan, en su presencia escénica, su manejo del público, su manejo del escenario, son maravillosos porque le dan la dimensión de fuerza, alegría, empuje y no descontrol, sino desinterés por lo almidonado y lo rígido que caracteriza al punk celta. Nos vemos la próxima vez que quedamos aquí, Ahora Música. Muchas gracias por estar con nosotros.